Muy buenas noches, mi nombre es Rosy Paola Restrepo Escalante, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y a continuación voy a presentarles el proyecto de investigación y sus etapas, análisis de la realidad. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción de esta presentación. Es importante saber que los proyectos educativos son fundamentales en la intervención de las problemáticas en el ámbito educativo. Cabe resaltar que son un instrumento o un insumo maravilloso para poder transformar la educación y poder lograr con esto el fin, ¿no? Que es formar estudiantes o educar integralmente a los estudiantes, no solamente en los valores, en conocimientos, en destrezas, en habilidades, en la construcción de ciudadanía, de derechos humanos, es decir, personas que sean enteramente capaces de responder a los retos que la sociedad actual tienen. Entonces, definitivamente en los proyectos educativos encontramos una herramienta y una oportunidad para intervenir y mejorar la educación. Ahora bien, para crear esos proyectos es importante realizar algunas fases en medio del desarrollo de esos proyectos. Y a continuación voy a mostrarles la primera o la fase denominada fase número 3, diagnóstico situacional. Cuando hablamos de esta fase es importante saber que hay dos aspectos fundamentales, el contexto de la institución y las categorías para estudiar dicho contexto. Dentro del contexto es importante, o en ese análisis que como investigador realizamos, debemos identificar esas necesidades que deben ser intervenidas. En un contexto educativo, en un ambiente escolar, ciertamente van a haber muchas necesidades, pero le corresponde al investigador que pueda detectar cuáles son aquellas o cuál es aquella que tiene más importancia y sobre la cual va a empezar a desarrollar su proyecto y su trabajo de investigación. Ahora bien, al hablar de las categorías, vamos a hablar que es importante el acceso, la solicitud y la promesa, hablando de esta parte del diagnóstico situacional. Entonces, un buen proyecto educativo necesariamente debe ser el producto de un buen y excelente diagnóstico realizado. Continuemos. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos conocer en esta fase, la fase número 4, que se denomina formulación y problematización de la propuesta. Es importante saber que ya observé, ya analicé, ya detecté cuáles son aquellas problemáticas. Ahora debo decidirme por una, entonces debo seleccionar ese problema, luego debo realizar esa definición de ese problema y debo realizar un análisis y una justificación, es decir, después de que lo seleccioné, lo definí, lo expliqué, ahondé un poco en él, debo ser capaz de explicar y de plasmar las razones por las cuales es necesario intervenir ese problema y con las cuales se justifica la elaboración de dicho proyecto. Ahora, en la fase número 5 encontramos la finalidad. ¿Por qué se hace ese proyecto? ¿Cuál es la razón por la cual se quiere realizar ese proyecto? El objetivo general, ¿para qué? ¿Por qué lo quiero realizar y para qué lo quiero realizar? Ahora, cuando hablamos de los objetivos específicos, estamos hablando de esa serie de actividades, de acciones que voy a realizar para poder estar en ese estado que deseo estar, para que mi proyecto y la población que está trabajando en medio de él pueda llegar a ese estado donde todo lo planteado se puede llegar a realizar o está organizado para que se pueda lograr el fin. También hay otro aspecto importante que son las metas o los indicadores. Es importante que como investigador en el desarrollo e implementación de un proyecto pueda fijarme las metas, los indicadores que me dicen cuánto, que me dicen o que me indican cómo debo ir llevando los tiempos, cómo debo ir desarrollando el cronograma y todas las demás actividades que tienen que ver en el logro de mis objetivos. Ahora, hablando de la fase 4, de las estrategias y acciones, debemos decir que es importante que como investigadores podamos entender
¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar en la implementación de ese proyecto? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles serán las acciones? ¿Qué voy a hacer como investigador para empezar a poner en marcha ese proyecto resultado de un diagnóstico que hice conscientemente de la población a intervenir? Después, ya tengo las actividades, tengo las acciones, ahora necesito saber cuáles son los medios. ¿Por medio de qué? ¿Qué me va a ayudar a que pueda realizar esas actividades? Debo diseñar o debo realizar también el tercer aspecto, que es el diseño metodológico, mirando los recursos, cómo puedo ayudarme o de dónde puedo tomar para poder implementar ese proyecto. Y finalmente el cronograma. Es ese orden secuencial que me va a indicar los tiempos, las fechas y que me va a permitir que mi proyecto llegue a feliz término. Ahora, cuando hablamos de la fase 7 de los recursos, es importante saber y tener claridad en 4 aspectos también. ¿Cuáles son los recursos de los que se disponen? ¿Cuáles son los recursos que se necesitan? ¿Cuáles son los recursos financieros que voy a necesitar? ¿Y de dónde puedo encontrar esas redes de apoyo externo? Entonces, cuando hablamos de con qué dispongo, espacios físicos, instrumentos, qué hay de apoyo, qué necesito, bueno, qué tengo y ahora qué me falta. Entonces allí si me faltan espacios físicos, me falta algo instrumental, recursos instrumentales, me falta personal de apoyo. Y cuando hablamos de la parte financiera, de los recursos financieros, el presupuesto, ¿cuánto dinero voy a invertir? ¿Será que el dinero viene solamente de mí o puedo buscar fuentes externas para financiar ese proyecto? Ahora, en las redes de apoyo sí está en la gestión que el investigador pueda realizar en agentes externos para que puedan apoyar su investigación. Ahora, en la fase número 8, hablando de la evaluación, está así como cíclica, entonces todo se relaciona con todo. Entonces, al hablar de evaluación, tenemos que hablar de agentes evaluadores, del propósito, de los momentos, de los indicadores y de los procedimientos. Es decir, es una evaluación que no solamente se va a centrar en el fin, sino que en medio de todo el proceso va a ir analizando y va a ir evaluando todos y cada uno de los elementos o de los ítems que se relacionan en medio del proyecto. Ahora, la fase número 9 es el impacto esperado. Entonces, es allí donde el investigador mira cuál es el impacto que puede llegar a tener, cuál es el impacto al cual se apunta, qué se logró dentro de la investigación, a quién benefició y mirar no solamente desde la parte interna de la institución, sino también desde las áreas externas que de una o de otra manera estuvieron en relación con el proyecto desarrollado. Finalmente, voy a hablarles un poquito acerca del proyecto que planeo o que deseo implementar. Entonces, es la aplicación de una base de datos para el manejo de los resultados externos, pruebas tipo saber de tercero primaria en el Centro Educativo Rural Florentino Blanco, sede Pedregales del municipio del Zulia, departamento de Norte de Santander. Ahora, esa investigación o ese proyecto nace del deseo de poder tener, como su nombre lo indica, una base de datos, es decir, tener información recolectada acerca de los resultados de los estudiantes, porque sucede que cada año llegan estos resultados, pero no se lleva como un consolidado en la institución educativa. Y para poder implementar estrategias de mejora es necesario poder ir analizando cómo va ese acumulado. Ahora surge una pregunta de investigación. ¿Qué herramientas tecnológicas de informática se deben usar para el diseño de una información sistemática? Y finalmente, hablando de la metodología, vamos a decir que esta información, que esta investigación se marca dentro del paradigma cuantitativo, es una investigación descriptiva aplicada, busca explicar las propiedades y los perfiles de las personas, de las comunidades o de los fenómenos sobre los cuales es el estudio. Y es muy importante saber que esta es una investigación descriptiva que va a tomar mucho la parte estadística para obtener los datos de las personas a intervenir. Entonces, se realizó dentro de la investigación cuantitativa descriptiva aplicada. Entonces, básicamente esa es la presentación en el día de hoy. Muchísimas gracias. Y como conclusión,
Solo resta decir que definitivamente la implementación de proyectos y el cumplimiento de cada una de las sedes va a garantizar poder tener excelentes resultados de aquellas metas, de aquellos objetivos, de aquella problemática que deseo intervenir y mejorar. Muchísimas gracias. Aquí están las referencias.